3. Buenas tardes tengan ustedes. Hoy vamos a continuar con Aymara fácil para todos. Aymar Aru Hasa y Atecaña. Lección, repaso de la Aymara. Aymar Aru Kutratañani. Hoy nos toca las letras Che, K, P, que también en castellano se llaman consonantes. La consonante Che, la consonante K, la consonante P. Aquí acompañaremos con la letra H, que nos va a formar el sonido expirado. Y el apóstrofo, que este signo se llama apóstrofo en castellano. Y este apóstrofo vamos a afectar también a esta letra Che, K, P. Los ejemplos que vamos a coger son simple, como en castellano se pronuncia, simplemente limpia. Chara, chara, pierna. Luego glotalizada que se pronuncia con la glotis. Ama, fuerza o difícil. Chama. Por ejemplo, puedo decir, Walich amanitao, tienes mucha fuerza. Chamo, calcañaj, es difícil leer o escribir, vivir. Y esto afectada con la letra H. Chacu, 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 que significa lana áspera. Cabello también puede ser áspero. Luego pasamos a la letra que se pronuncia como en castellano. Can, K. La K limpia. Can, K. Asado. ¿Quién no ha comido alguna vez un asadito? Luego tenemos cauna, cauna, cauna. Escuchen bien. Cauna, huevo. Cauna, huevo. Este es ya glotalizada. Con el apóstrofo. Con el apóstrofo. Luego tenemos la palabra afectada con la H, con la letra H. Chanca, chanca. No, canca. Perdón. Es canca, canca. Piel áspera. Canca, piel áspera. Y tenemos la simple, como en castellano. Paya, paya, paya. Número 2. Paya, número 2. Ata, ata. Desgarrar con los dientes alguna cosa. Puede ser la carne. Luego tenemos afectada con la letra H. Patanca, patanca. Patanca, panza. Eso es todo. Por ahora, hasta aquí hemos avanzado. Mañana continuaremos con las otras letras y así terminaremos para continuar con otras lecciones. Muchísimas gracias.